Bienvenidos a Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Biblias, por favor, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 18. Vamos a ir, hermanos, a nuestras Biblias, por favor. Si alguien, hermanos, no trae Biblia, si nos hace el favor de compartir con el hermano que no trae Biblia, o con alguien, ¿verdad?, que no trajo su Biblia hoy. Si usted ya es de casa y no trajo su Biblia, el que está ahí al lado, dale un cocazo. No lo voy a tomar. El pastor me dijo, no es cierto, estoy bromeando. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor, en Lucas capítulo 18. Usted ya llegó ahí, espérenme porque mi Biblia es nueva y se pegan las hojas. Dice ahí, hermanos, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos... vamos a leer juntos, hermanos, bueno, uno y uno, ¿verdad? Hasta el versículo 8. Yo leo el 1, usted el 2, y juntos vamos a leer el versículo 8. Dice, así la palabra de Dios, ¿ya lo tiene, hermanos? Yo veo unas, bueno, ya no están aquí. No, sí, ya no. Que había unas Biblias aquí, hermanos, que no sé de quién es, por si alguien no trajo Biblia. Compártelo, por favor. No, ya no hay. No, aquí está. Sí hay. Nada más que es la versión actualizada. Si alguien no trae Biblia, aquí tenemos una Biblia, ¿verdad? Para que... ¿Alguien no trae Biblia? ¿No? Ok. Bamba no trajo Biblia. Muy bien, eso se llama ser honesto, ¿verdad? No, yo sí. Ok, dice la palabra de Dios así, hermanos, el Evangelio de Lucas, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice la palabra de Dios, hermanos, comienza diciendo acerca de Jesús. Hermanos, viendo la necesidad de orar, hermanos, Jesús tuvo que empezar a hablar en parábola para que la gente, hermanos, no solamente sus discípulos, para que la gente que está ahí escuchando lo que él decía, entendieran, hermanos, la necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra desmayar ahí, hermanos, quiere decir desanimar o echarse para atrás. No desmayar de que usted cae desmayado y cuando se pega un dedo, ¿verdad?, y cae desmayado. No, hermanos, desmayar quiere decir desanimar, desalientarse o dejar de hacer lo que está haciendo. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Jesús comienza, hermanos, a hacer uso de una parábola acerca de un juez injusto y una viuda a quien constantemente venía a él y le clamaba a él y le decía, Señor, hazme justicia de mi adversario. Jesús, hermanos, usó esta parábola para hacerle entender a la gente que si algo necesitamos, o si algo digo necesitamos, hermanos, porque nosotros no somos la excepción. Dice, para que la gente entendiera de que necesitamos, hermanos, orar siempre y no desmayar. Yo les mencionaba esto a los hermanos el día viernes. Miren, hermanos, hay necesidades que tenemos en nuestros hogares día a día, hermanos, que
todos los días tenemos que orar por nuestra necesidad. Y la verdad, hermano, es que hay necesidades que Dios cubre en nuestras vidas sin que nosotros le hayamos pedido. Hermanos, mire, si seamos honestos, la mayoría de nosotros no ora como debería. Sin embargo, nadie se ha muerto de hambre. Sin embargo, nadie anda en ropas andrajosas o ropa que tuvieron que descoser una ropa, juntar pedacitos de ropa para poder vestirse. Hermanos, Dios ha suplido cada una de nuestras necesidades, aun cuando nosotros no le pedimos a Él como deberíamos de pedirle. Hermanos, y nos da comida de cada día, aunque nosotros no le honramos a Él como deberíamos de hacerlo. Porque justamente lo que cantábamos hace un momento, oh Dios, grande es tu fidelidad. Porque grande es la fidelidad de Dios, hermanos. Dice en su palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Miren, hermanos, a pesar de que no oramos como deberíamos, Dios suple nuestras necesidades. Dios nos da sustento, nos da comida, nos da ropa, zapatos y todo lo que necesitamos. Pero hay razones, hermanos, en la Biblia por las cuales Dios ha puesto un enfoque especial para que los creyentes pusiéramos más atención para orar. En el libro de Primera Carta a los Tesalonicenses, no vamos a ir allá, hermanos, capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, orad sin cesar. Ahora no está diciendo que oren sin cesar, no es sin cesar. O sea, que no dejes de orar, que no desmayes, que no te canses de orar. Mira, hermanos, hay necesidades que necesitamos años para que Dios nos responda. Hermanos, hay necesidades que le pedimos hoy a Dios y mañana ya nos lo da. Hay necesidades, hermanos, que tenemos que orar constantemente y puede ser 5 años, 10 años, 15 años, hasta 20 años. Y Dios tiene un propósito, hermanos, porque a veces no nos contesta una oración de noche a la mañana. Porque Él sabe, hermanos, que Él necesita ver primero qué tan fervientes somos en cuanto a entender, hermanos, que la necesidad de orar. Mire, si algo hizo Jesús, hermanos, no es primeramente a decirle a sus discípulos que necesitan de orar. Es que los discípulos, hermanos, veían a Jesús que si algo hacía en esta vida, mientras Él vivió aquí en la tierra, hermanos, es orar. Si algo los discípulos veían a Jesús es orar. La palabra de Dios dice, hermanos, que el Señor Jesucristo pasaba la noche entera orando. Y déjame le digo esto, hermanos. Cada vez que el Señor Jesucristo hacía un milagro, había pasado la noche entera orando por el poder de Dios. Mira, hermanos, cualquiera diría, pero ¿cómo Jesús siendo Dios? ¿Por qué tenía que orar? Porque, hermanos, nosotros necesitamos un ejemplo. Si Él siendo Dios, pero viviendo en la tierra, y nos enseñó, hermanos, que nadie sobrevive en esta vida ante las tentaciones si no pasa el tiempo orando con Dios. Mira, hermanos, Jesús no tenía por qué orar. Él es Dios, pero también era hombre, era ser humano, sin pecado. Tenía en su humanidad, hermanos, nos hizo saber la necesidad que tenemos los seres humanos de orar a Dios siempre y no desmayar. Quiero darles, hermanos, en esta tarde, ¿verdad?, unas cuantas razones principales que la Biblia nos enseña acerca, hermanos, del por qué necesitamos de orar, que no lo obtenemos, hermanos, si no oramos. Mire, le mencionaba otra vez un momento, mira, usted tiene comida, tiene cosas, hermanos, que usted no le ha pedido a Dios. Pero hay cosas, hermanos, que si no le pedimos a Dios, Dios no nos la da. Por eso estamos como estamos. Primeramente, hermanos, mire, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, por favor. Sí, no deje aquí, hermanos, por si al final tenemos que regresar a orar el Evangelio de Lucas. Vamos a Santiago, hermanos, capítulo 1, por favor. Déjenme lo encuentro porque en esta Biblia, hermanos, Santiago no sé dónde quedó. Capítulo 1,
versículos 5, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, si algo necesitamos o si algo necesita esta generación, y no estoy hablando de la nueva generación, estoy hablando de nosotros, de todas las edades. Si algo necesitamos, hermanos, de estar pidiéndole a Dios constantemente, es sabiduría. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Miren, hermanos, si a veces en nuestra vida tomamos malas decisiones, no es culpa de Dios. No es culpa de la persona que constantemente me echa a pleito. No es culpa de mi esposa o de mi esposo o la rebeldía de mis hijos. No. Es porque no tengo sabiduría. Mira, hermanos, vaya conmigo al libro de Proverbios para ver lo que dice Proverbios, por favor, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Capítulo 1, versículos 2. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Pero todo esto, ¿por qué, hermanos? Dice, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. No gordura, es cordura. Okay. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. Mira, hermanos, si algo necesita esta generación, hermanos, es la sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Cada vez que leo, hermanos, la historia de Salomón, cuando él se dio cuenta de que tenía que él era el que iba a tomar el lugar de David, su padre, para ser el siguiente rey de Israel. Dios, hermanos, le dio la oportunidad de pedir lo que él quiere, lo que él quisiera. La vida de tus enemigos, pídeme dinero, pídeme lo que quieras. Dios le dijo a Salomón. Y a propósito, hermanos, Salomón había pasado un tiempo hablando con Dios. Después de orar, hermanos, después de pasar un tiempo hablando con Dios, Dios se le aparece y le dice, mira, te voy a dar lo que quieras. Tú solo pídemelo. ¿Y qué le dijo Salomón a Dios, hermanos? Dice, Señor, tú me has hecho ver que yo soy quien va a ser rey sobre tu pueblo. Dame sabiduría. Hermano, yo creo que hasta Dios dijo, pues este sí sabe. Porque él tuvo la oportunidad, hermano, y yo estoy seguro que si él hubiera pedido dinero, hermanos, Dios le hubiera dado. Pero no como lo que tuvo. Pero, hermanos, Dios, mire, si algo nos enseñó el pastor en la mañana, hermanos, acerca de este versículo, el que tiene se le dará más, pero el que tiene, o sea, el negligente, lo poco que tiene le será quitado. ¿Sabe por qué Dios, hermanos, le dio sabiduría a Salomón? Porque la poca sabiduría que tenía, hermanos, Dios permitió que él usara esa sabiduría para pedir más y le dio mucho más. Hermanos, y mire cómo Dios bendijo a Salomón. No solamente le dio sabiduría, sino también le dio dinero. ¿Sabe por qué le dio dinero, hermanos? Porque Dios primeramente le dio sabiduría para poder administrar ese dinero. Por eso a veces Dios no nos da dinero, hermanos. Si algo necesitamos entender es, primeramente, hermanos, pedirle a Dios cada día por sabiduría. ¿Por qué? Porque cada día es diferente. Cada día, hermanos, se presenta en nuestra vida una situación diferente a la que fue ayer. Diferente a lo que va a ser mañana. Mira, hoy estoy bien y mañana yo no sé. Hoy tengo dinero, mañana quién sabe. Hoy no sé. Mire, ayer, hermanos, fue el cumpleaños de mi esposa. Uy, todo para acá y por allá. Y mire, yo les aseguro, hermanos, mañana podemos estar en el hospital. Porque en esta vida, hermanos, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Cada día es diferente. Y si algo necesitamos, hermanos, para poder sobrellevar las circunstancias que Dios nos permite pasar cada día, es sabiduría. Alguien dijo esto, hermanos, mira, la sabiduría y la inteligencia son dos cosas diferentes. Hay gente muy inteligente pero sin sabiduría.
Hermanos, esa gente que hace dinero, hermanos, o que hace tantas cosas, son inteligentes, pero no tienen sabiduría. Pero si uno tiene la sabiduría, hermanos, y luego tiene dinero, sabe cómo debe de administrar ese dinero. ¿Verdad? Hermanos, por eso Dios le bendijo a Salomón con todos los lujos que él quisiera. Mira, hermanos, la historia dice que no hubo un hombre, escuche esto, hermanos, no hubo un hombre, no hubo reyes anteriores ni posteriores tan ricos como el rey Salomón. Ahora, escuche esto, hermanos, todos hablamos de la sabiduría de Salomón, pero hubo un tiempo, hermanos, en que ese hombre tan sabio que la Biblia nos habla, cayó en pecado. No sé si tiene que ver esto que voy a decir, hermanos, pero él cayó por una razón: las mujeres. Estoy platicando con alguien esta semana, hermanos. Yo no sabía. De la nada salió la plática. No sé. Y este hombre me empezó a decir, dice, yo era un pastor y yo me forjé en tal iglesia, levanté a tal misión y ahorita esa misión tiene una iglesia, ya no es una misión, sino ahora es una iglesia mucho más grande de lo que era. Y le dije, ¿y qué sucedió? Dice, yo caí en pecado. Yo no le pregunté, hermanos, ¿por qué? Dice, yo caí en pecado, dice, por una mujer. Hermanos, y eso a mí me dio tristeza, hermanos. ¿Saben por qué? No tristeza por lo que sucedió, hermanos, sino a veces yo veo a grandes hombres de Dios que caen en pecado. Y luego me miro yo, ¿quién soy yo? Es que mire, hermanos, si algo sabe el diablo, hermanos, es a quién atacar primero. Si algo sabe, hermanos, que si ataca al que es más usado por Dios, sabe cuánto daño puede hacer. Hermanos, y me causó tristeza esto, hermanos, porque yo veo a este hombre y anda, hermanos, como si fuera en el mundo. Malas palabras, diciendo cada cosa, hermanos. Pero si algo he visto también es que cada vez que tiene la oportunidad, hermanos, él agarra una Biblia y la empieza a leer. Por eso salió la plática. Agarra la Biblia y la empieza a leer y se queda un rato leyendo la Biblia. Y me hizo una pregunta. Y me dice, oye, ¿qué dice Santiago 1:4? Dice, no te hagas enemigo del mundo, porque vas a ser enemigo de Dios. Y empezó a decir, hermanos, y empezó a salir esa plática. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Mire, si algo necesitamos hoy en día, hermanos, es todos los días pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría, hermanos, para saber cómo debemos de actuar ante las circunstancias que Dios nos ha dado. Dice en el libro de Proverbios, dice, para entender sabiduría y doctrina, hermanos, es enseñanza. Para conocer razones prudentes, la prudencia. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Si algo falta en nuestra sociedad hoy en día, hermanos, es justicia y un juicio correcto y una equidad. Porque lamentablemente en nuestra sociedad se ha convertido, el derecho, hermanos, se ha convertido un privilegio para algunos, pero una tragedia para otros. Lamentablemente. Cuando el derecho, hermanos, deberíamos de tener todos y la obligación también. Porque algunos, hermanos, deseamos y anhelamos nuestros derechos, pero no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que esto implica, hermanos, para que los demás respeten mi derecho. Lamentablemente. Dios no es así. Ahorita vamos a ir para allá. Dice aquí, para dar sagacidad a los simples. Mira, hermanos, Dios puede hacerle sabio hasta el más, con respeto a la palabra, el más menso. Porque no es el hombre, hermanos, es Dios haciéndole sabio a un hombre. Dice, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Mira, hermanos, adultos, como ya hemos vivido nuestra vida, no estamos exentos de ya no equivocarnos, porque seguimos vivos y nos vamos a seguir equivocando. Pero si alguien necesita la sabiduría, hermanos, para saber cómo vivir en esta vida, somos los jóvenes. Yo también soy joven.
Me veo grande, pero todavía soy joven. Si alguien necesita, hermanos, la sabiduría somos los jóvenes y los adultos también. ¿Por qué, hermanos? Porque la tendencia del hombre siempre es hacer lo que él piensa que es correcto, sin antes consultar a Dios. Dice el mismo proverbio, dice el hombre que se cree, no puedo transliterar, hermanos, pero dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita el corazón. Dice, el hombre mismo se equivoca y toma malas decisiones y luego regresa a Dios y le dice, Señor, ¿por qué? ¿Quieres que te diga por qué? No es culpa de Dios, hermanos. Es que a nosotros nos hace falta sabiduría. Que me desmientan los casados, pero si necesitamos sabiduría, hermanos, para poder vivir con una mujer. Algunos dirán, se escucha una broma, hermanos, pero es la realidad. Porque Dios nos hizo diferentes. Dios hizo a la mujer diferente y Dios le hizo al hombre diferente. Si fuéramos del mismo, hermanos, si fuéramos los hombres y mujeres, Dios nos hubiera creado de la misma manera, yo creo que algo no funcionaría. Pero Dios creó a las mujeres de una manera especial y Dios creó a los hombres de otra manera especial, pero delante de Dios, hermanos, tenemos el mismo valor. Nadie es más, nadie es menos. Amén. No están los casados. Digo casados porque ya los casaron, ¿verdad? Siguiente cosa, hermanos. Miren, el Señor Jesucristo nos enseñó, hermanos, otra necesidad importante por la cual tenemos que orar todos los días. Miren, vamos al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 26. Vaya, por favor, a Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, dice así la palabra de Dios, hermanos. 26, capítulo 41, dice, a ver, aquí está. Otra vez fue Jesús, voy a leer desde el versículo 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Estaban en el culto. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Mira, hermanos, si hay una necesidad que el Señor nos ha hecho ver mientras Él vivía aquí en la tierra, es no cansarnos de orar, hermanos, para no caer en tentación. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en un mundo pecaminoso. Un mundo donde, especialmente, hermanos, en esta generación, especialmente, donde la tentación, hermanos, está a la vista. Y no estoy hablando en términos, en tentación, hermanos, en cuanto a hombres y mujeres. Mira, todos somos tentados a hacer algo que no es correcto, alguna vez. O alguien que levante la mano y me diga, no, pues yo nunca he sido tentado. Yo sí. A ver, de repente, hermanos, a mí me entra la tentación de meterme en deudas y comprarme una moto. Y luego me pongo a pensar, no puedo pagar un teléfono, ¿qué voy a pagar una moto? Y luego digo, ¿para qué lo quiero? Esa es la pregunta que muchos no nos hacemos, hermanos, antes de meternos en cosas como esas. ¿Lo necesito realmente? ¿O simplemente es un capricho? Mira, hermanos, si algo sabe esta generación es que no les importa meterse en deudas por un iPhone nuevo. Estaba viendo la noticia, hermanos, de personas rematando sus terrenos para comprarse un iPhone. Robando para comprarse un iPhone. ¿Todo para qué, hermanos? Para andar en la moda. Para andar a la altura de la sociedad. Porque si no encajas en esta sociedad, no puedes ser feliz. Eso es lo que el mundo nos ha hecho creer. No, es que en esta sociedad tienes que encajar. Porque si no, no vas a ser feliz, si no vas a ser un miserable. Si no te vistes como yo, si no te vistes como el mundo, mira, tú no debes ser parte de nosotros. Mira, hermanos, Dios no nos ha mandado a encajar en esa sociedad. Dios nos ha mandado a hacer luz que resplandezca para que los demás vean a Cristo a través de nosotros.
Y ¿sabe qué, hermanos? Eso implica a sacrificar a veces nuestros propios gustos. Es lo que dice Romanos 12:1. Hermanos, si algo nos ha enseñado el Señor Jesucristo es orar, hermanos, para no caer en tentación. ¿Sabe por qué? Mira, el Señor Jesucristo, hermanos, fue tentado siendo Dios, pero no cayó en tentación. ¿Cómo el Señor respondió, hermanos, ante las tentaciones que le sobrevino? Dice, escrito está, escrito está. Mira, hermanos, no necesitamos sacar, hermanos, una teología completa para poder responder ante una tentación. Como nuestro pastor nos enseñó en la mañana, no te reprendo, diablo, y te amarro y te... No, hermanos, mira, basta con decir, mira, la Biblia dice así. La Biblia dice así. Dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si alguien conoce la Escritura, es el diablo. Él citó un libro de Salmo, hermanos, cuando le dijo al Señor, pues tírate abajo, total, está escrito que a sus ángeles mandará para que no te tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor le dijo, bueno, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y al último, hermano, el cinismo, le dijo, el diablo le dijo a Jesús, pues, mira, todo esto te daré. Y dice, le mostró todos los reinos del mundo. Dice, todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. A mí me lo dieron. Mira, yo voy a todo esto, solo póstrate y adórame. Y el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, Jesús no dijo, a ver, te voy a amarrar, diablo, aquí en el desierto para que te mueras de hambre y de sed. No le dijo, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y yo me pregunto, hermanos, ¿usted cree que a alguien más no se le ha sido ofrecido o a alguien más no se le ha hecho esa oferta que recibió el Señor Jesucristo? Claro que sí. El Señor lo rechazó, pero se le fue ofrecido a alguien más y Él sí lo aceptó. A Él le encargo, hermanos, que usted investigue quién es. Siguiente cosa, hermanos, por la cual necesitamos de orar, mire. El libro de Salmo, capítulo 122, hermano, vaya conmigo, por favor, se me está yendo el tiempo bien rápido, no sé, alguien me está adelantando el reloj. Salmo 122, hermano, vaya conmigo, por favor. Salmo 122. Ya veo que algunos son buenos jugando esgrima, ¿verdad? Dice, versículo 6, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Si algo, hermanos, que pocas veces hablamos, que a pesar de que estamos viendo la necesidad, es orar, hermanos, por el pueblo de Israel. Mire, si hay una noticia hoy en día, hermanos, y la primera plana de la noticia que estamos viendo hoy en día son las guerras allá en el Medio Oriente. Yo les expliqué esto, el día viernes, hermanos. Mire, hay tanta polémica, hay tanta distorsión, hermanos, de que Israel del Medio Oriente, hermanos, no es el verdadero Israel. Pero mi pregunta es, si no es el verdadero Israel, hermanos, ¿por qué el mundo tiene sus ojos puestos hacia él para destruirlo y no ha podido? Es porque Israel, hermanos, es el reloj profético de Dios. Y yo les mencionaba esto el día viernes, mire. No es, hermanos, ahorita todo lo que está haciendo el pueblo judío, hermanos, es rechazar a los cristianos. Crucificaron a su Salvador, a su Mesías. Pero déjenme les digo una cosa, hermanos, a pesar de todo eso, Dios no ha dejado de amarlos. Dios, hermanos, defiende a capa y a espada al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la promesa que Dios le había hecho a sus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldicen. Si no me cree, hermanos,
Vaya a la tumba y pregúntale a Hugo Chávez, que maldijo al pueblo de Israel, hermano. Dice, este político dijo de Venezuela, dijo, desde el fondo de mis vísceras, maldigo al Estado de Israel, maldito seas. Y no tardó mucho, hermanos, le cayó un cáncer en las vísceras. Mire, no hay nación que maldiga al pueblo de Dios que vive para contarlo. Hermanos, si no es que ellos lo merecen, no. Es porque Dios no puede faltar en la promesa que Él le hizo a sus antepasados. Y si algo necesitamos los cristianos, hermanos, es ponernos del lado de Dios, ponernos si Dios ama al pueblo de Israel, hermanos, es que nosotros también deberíamos de amarlos a ellos. Primeramente, hermanos, porque a ellos les debemos la palabra de Dios. Primero se les ha confiado a ellos, así dice la palabra de Dios, hermanos, que se les fue confiado a ellos la palabra de Dios. Y de ahí salió, hermanos, para diferentes países, llegó a Estados Unidos y de Estados Unidos para acá. Tenemos una deuda, hermanos, con el pueblo judío. Sí, la única manera, hermanos, de cómo nosotros tenemos que pagar esa deuda es orando por ellos, orando que Dios los proteja, orando que pronto, hermanos, sea restablecida, que pueda haber paz en el Medio Oriente. Y cuando Dios escuche nuestra oración, hermanos, usted y yo no vamos a estar aquí. Vamos a estar en el cielo. Gente, hermanos, ahí detrás de las redes sociales maldiciendo al pueblo judío, diciendo, ¿cómo puedes estar a favor de esos genocidas? Es que siempre han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero no por eso Dios les ha dejado de amar. Al igual que usted y yo, hermano, hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios nos sigue amando, y Dios nos sigue protegiendo, Dios nos sigue supliendo cada día nuestras necesidades. Es porque Dios, hermanos, no puede faltar con su promesa. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 10, hermanos, no me equivoco, dice, si algo oraba el apóstol Pablo, hermanos, por el pueblo judío, es para salvación, dice la palabra de Dios. Si algo deseaba el apóstol Pablo en ver a su nación, hermanos, salvo por la gracia de Dios. Y eso debería de ser nuestra oración también, hermanos, que el pueblo judío sea salvo, que reconozca al Señor Jesucristo como su Salvador. Hermanos, y ellos siguen esperando al Mesías hasta hoy en día. Gracias a Dios por el ministerio de los judíos que han alcanzado a un sinnúmero de judíos. Pero todavía falta, hermanos. Mire, siguiente cosa, hermanos, vamos a ir rápidamente. El libro de Mateo, capítulo 9, dice, Dios, el mismo Señor Jesucristo, hermanos, les hizo ver a los discípulos la necesidad que había de orar, hermanos. Mire, Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 37. Voy a leer desde el versículo 35, hermanos. Dice, recorría Jesús a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien, hermanos, si algo necesitamos hoy en día es ponernos de rodillas y pedirle a Dios que mande obreros para que prediquen el evangelio. Porque yo le aseguro una cosa, hermano, allá afuera hay gente esperando recibir a Cristo. Solo hace falta que alguien se levante y le hable de Cristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que los campos ya están listos para ser cosechados. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que no hay obreros. Déjenme le aclaro una cosa, hermano. No es que no haya obreros. Es que los pocos que hay no quieren ir. Déjenme le repito esto para algunos. ¿Saben por qué no oramos, hermanos, para que Dios mande a obreros en el campo? Porque nuestro miedo es que Dios nos diga, ve tú. Y Dios lo puede hacer. ¿Por qué me pides obreros? Empieza por ti. Ve tú primero. Pero como no estamos dispuestos, hermanos, a dejar ciertas cosas para que Dios nos use. Qué bueno que hay hermanos aquí que Dios está usando para traer gente. Pero necesitamos más.
Y no es, hermanos, mira, nuestro propósito principalmente, hermanos, no es llenar la iglesia. Porque si así fuéramos, hemos llenado el evangelio, hermanos, a muchos lugares. Es que Dios nos ha mandado, hermanos, a llenar el cielo. Un día cuando lleguemos al cielo, hermanos, vamos a ver gente que ni siquiera hemos visto en la iglesia. Gente, hermanos, que nosotros nunca tuvimos el valor de hablarles, pero alguien más lo hizo. Mire, si hay un error, si hay una idea equivocada en nuestros días, en nuestros tiempos, hermanos, los cristianos, es que todos los que somos aquí somos todos. Ya no hay más gente allá afuera. Sí hay, hermanos. Recuerden cuando los discípulos llegaron con el Señor Jesucristo y les dijo, mire Señor, vimos a uno echando demonio en tu nombre, pero se lo impedimos, Señor, porque no está con nosotros. No es bautista como nosotros. No, Señor, ni siquiera va al culto. ¿Y qué le dijo el Señor? Déjenlo, porque el que no es conmigo, contra mí es. Si Él está haciendo eso es porque Él está conmigo. Miren, hermanos, todos los que estamos aquí, hermanos, no somos todos los cristianos que están sirviendo al Señor. Miren, hermano, hay gente, lamentablemente, hermanos, y espero que no lo tomen mal lo que voy a decir, pero lamentablemente nosotros hemos caído en un error de pensar que somos los únicos, que ya no hay nadie más, como Elías. Ay, Señor, es que ya se acabaron los piadosos. No, soy yo he quedado, Señor. Y el Señor le dice, mira, no te preocupes, yo he reservado para mí 7,000 personas que no se doblen ante Baal. Y yo creo que Elías, ¿a poco sí, Señor? Elías, hermanos, tuvo una victoria un día anterior y al siguiente día termina huyendo por una mujer. 800 profetas de Baal, tuvo que matarlos un día anterior y al siguiente día una mujer le amenaza y le dice, si tu cabeza no está el día de mañana. Se levanta y huye, hermanos, de una mujer. Si algo, hermanos, si hay una necesidad en nuestros días es no cansarnos de orar por los obreros. No voy a entrar en ese tema, hermanos, pero hay varias maneras de cómo nosotros podemos cumplir este mandamiento. Primero, yendo a predicar. Segundo, hermanos, dando para que otros vayan. Así de sencillo. ¿Por qué damos a la ofrenda misionera, hermanos? Para que los demás vayan donde nosotros no vamos a llegar, a diferentes partes del mundo. Así de sencillo, hermanos. Y si usted no va a ir a hablar el evangelio y no va a dar, ore por los obreros. Ore, hermanos, para que Dios levante obreros. Y ¿sabe qué, hermano? Yo le aseguro que cuando usted ore por los obreros, Dios le va a dar para que otros vayan y también usted va a ir. Necesitamos, hermanos, orar por más obreros. Mire, no pasa nada, hermanos, si usted no le habla a alguien del evangelio. Alguien más va a venir y le va a hablar. Pero ¿sabe qué es lo que sí va a suceder? Usted se va a perder la bendición de Dios. Eso es todo. Mira, hermanos, Dios puede usar a cualquiera. Escuchen esto. Dios puede usar a cualquiera, pero no a un cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede usar a cualquiera de nosotros, pero no a cualquiera todavía. No a una persona que todavía no se ha preparado espiritualmente para predicar el evangelio. ¿En qué sentido, hermanos? Que tenemos que empezar a vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, ¿puede hacerlo sin que usted esté viviendo en pecado? Claro que sí. Pero cuando usted empiece a hacer eso, hermano, usted se va a dar cuenta de la necesidad que hay, que necesita de vivir una vida más limpia delante de Dios. Porque seguramente usted le va a hablar con una persona que un día anterior tomó. Mira, hermanos, allá en las montañas sucede mucho eso. Te encuentras con personas, ay, ¿a poco tú eres cristiano? No nos echamos una copita ayer. Sí, pero eso fue ayer, hoy soy otra persona. Bueno, por lo menos tienen el valor de ir. Ore, hermanos, por los obreros. Oremos por los obreros. Tenemos, hermanos, esa necesidad. Siguiente cosa, hermanos, y termino. No se me emocione, pero ya voy a terminar. Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 2, por favor. Primera carta a Timoteo. Primera Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículo
Estoy en segunda, perdón. Primera de Timoteo 2, hermanos. Versículo 2, mire lo que dice. Bueno, desde el versículo 1. Exhorto ante todo a que se haga, ¿qué dice, hermanos? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Siguiente cosa, hermanos, por la cual usted y yo necesitamos de orar cada día. Son por la razón, hermanos, nuestras autoridades. Cada una de nuestras autoridades, hermanos. Mire, si algo hay una queja hoy en día es que la autoridad no está haciendo su trabajo como debería de ser. Si a alguien le echa la culpa hoy en día, hermanos, es la presidenta, los alcaldes, todo, hermanos, le echan la culpa, pero nosotros sí, no tenemos la culpa, no, nada más ellos. Si algo mencionaba yo hace un momento, hermanos, la gente que está allá afuera no va a cambiar. Hermanos, el gobierno no va a cambiar. Mire, mejorar, hermanos, este mundo que tiene una esperanza hacia las autoridades, hermanos, déjenme les digo una cosa, que esa es una falsa esperanza. Porque puede venir, hermanos, un partido tras vez, otro partido, cada sexenio, cada 3 años, cada 6 años, va a ser lo mismo. Va a ser el mismo tema, hermanos. Pero si alguien necesita de cambiar, somos nosotros. El gobierno no va a cambiar, ellos son incrédulos, ellos no saben, hermano, lo que es buscar a Dios. Mire, ¿cómo me molesta a mí, hermanos, gente que se queja del gobierno? Gente, ay, este gobierno, ya estoy harto de este gobierno. Hermanos, pero vas en las grandes ciudades, gente, hermanos, invadiendo banquetas. No puedes pasar. Hermanos, gente poniéndose lugar donde no debe. Faltando la autoridad, hermanos, pasando el alto en el semáforo. Espero que alguien aquí no lo haya hecho, ¿verdad? Y luego viene la gente, ay, este gobierno, mira, hermanos, el gobierno no tiene la culpa. Mire, yo le aseguro, hermanos, que si tuviéramos al mejor gobierno, hermanos, que pudo haber existido, la gente va a seguir igual, porque no es el gobierno quien tiene que cambiar, somos nosotros. Y especialmente, hermanos, tratándose de cristianos. Mire, las cosas irán de mal en peor cada vez. A propósito, hermanos, la palabra de Dios dice que no hay autoridad que no sea impuesta por Dios. Las autoridades, hermanos, la razón principal de por qué deberíamos de orar por ellos es porque Dios los puso. Ay, ¿a poco Dios está permitiendo, hermano? No es que Dios lo está permitiendo, es que es parte del plan de Dios. Mire, ¿usted cree, hermanos, que Dios no nos dará un buen gobierno si nosotros somos buenos ciudadanos? Yo creo que sí. Pero ¿sabe por qué nos dan los gobiernos que nos da, hermanos? Porque lo merecemos. Así de sencillo. Mira, hermanos, es que el gobierno podrá hacer su trabajo, nuestras autoridades podrán hacer todo su trabajo si quieren. Pero si los ciudadanos, hermanos, no ponen de su parte, nunca va a haber un cambio. Nunca. Porque nosotros mismos, hermanos, somos los que propiciamos esas cosas. Somos nosotros, hermanos, los que a veces o muchas veces faltamos con la autoridad. Pero Dios, hermanos, por encima de las faltas que Él tiene, Dios nos demanda obediencia hacia nuestras autoridades. Pero principalmente, hermanos, que nosotros no nos cansemos de orar por ellos. A propósito, mire, ¿saben cuál es la razón principal, hermanos, del por qué deberíamos de orar por ellos? Dice, para que vivamos, ¿qué dice? Lea conmigo, hermanos. Lea conmigo, según 1 Timoteo 2:2, dice, porque para que vivamos quieta, ¿y qué? Déjame le hago una pregunta, hermanos. ¿Usted quiere dormir bien? ¿Usted quiere dormir bien? ¿Quiere dormir sin preocupaciones lo que va a suceder en el 2030? ¿Lo que va a suceder mañana? Ore por nuestras autoridades. Hermanos, es imposible no preocuparnos la situación, hermanos, la corrupción, el narcotráfico está yendo cada vez de mal en peor. Pero ¿sabe qué, hermanos? De eso nunca vamos a cambiar. Pero lo que sí debemos de hacer, hermanos, es que cuando venga ese tipo de preocupaciones en nuestra vida,
que nosotros nos pongamos de rodillas y decirle a Dios, Dios, dame paz en medio de tantos problemas que estoy viendo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Déjame le hago otra vez la misma pregunta. ¿Usted quiere vivir bien, hermanos? ¿Quiere vivir tranquilo, sin preocupaciones? Ore por sus autoridades. Ore por ellos. Oremos por ellos. Porque tal vez no vamos a cambiar mucho, hermanos. Pero sí Dios nos va a dar una paz y una tranquilidad que necesitamos. Porque el mundo no va a cambiar. El mundo no va a mejorar. Dios ya sabe, hermanos, Dios tiene un propósito del por qué Él permitió, Él pone las autoridades que Él pone. Eso no lo vamos a cambiar nosotros. Ciertamente, hermanos, participamos en votar por ellos porque es nuestro deber como ciudadanos. Mencionaba un principio, hermanos, si algo necesitamos es la sabiduría para saber a quién. Para tener la dirección de Dios, hermanos, a quién debo de emitir mi voto, para que cuando suceda lo que suceda, no caiga yo sobre la culpa. Es que yo también voté por él, por ella. Simplemente, hermanos, que en nuestra vida haya paz y tranquilidad en medio de todo lo que está pasando. Una última pregunta, hermanos. ¿Quiere usted vivir tranquilo? ¿Tranquila? Ore por ellos. ¿Quiere, hermanos, que a usted le vaya bien en su vida cristiana? Yo sí. Ore por el pueblo de Israel. No cese, hermanos, de orar por ellos. Lo que leímos, orar sin cesar. Dice la necesidad de orar sin desmayar. Yo le aseguro, hermanos, que entre más oremos por el pueblo de Dios, entre más oremos por estas causas, hermanos, Dios no tardará en responder nuestras peticiones. Dios pronto nos librará, hermanos, de todo esto que estamos viendo. Pero Dios necesita un pueblo que no se cansa de orar. Que no se canse. Ahora, no cansar no significa que no me voy a desanimar. Ay, ¿será que debo seguir orando? Siga orando. Siga orando. Porque solamente así Dios puede hacer algo, hermanos. Vamos a orar.